digamos, con mayor solidez, digamos así, entre el aporte de la familia y el aporte del colegio y la sociedad. Como que había una sintonía y una coinonía, como también un acuerdo entre los padres de familia, los educadores y la sociedad, el gobierno, etcétera, sobre el cómo educar y para qué educar y cómo formar al ciudadano del futuro. Hoy en día, en vez de todos estos sistemas que se parten no solo de lo que es la educación, sino la validez de la persona humana por su servicio, ¿no? Valoran por la capacidad que tiene, las capacitaciones que tiene y la economía. Una persona es valorada porque en ella puedes encontrar 1000 oficios y economizas más, ¿no? Y puede trabajar en muchas cosas. Y entonces se valora más eso, no tanto el que está logrando a través de su servicio. Entonces el Papa Francisco está haciendo, digamos, llamando la atención al universo para replantear, ¿no? Es decir, a nivel de sociedad, de gobiernos, replantear la visión de futuro, ¿no? Es decir, ¿por qué y para qué educamos al ser humano, ¿no? Y lo va replanteando desde este aspecto de buscar personas humanas que sean cada vez mejores, pero que también cuiden la casa común. Y entonces entra todo el aspecto de la ecología. Pero aparte mucho, nosotros decimos, ¿no? Cuando hacemos reuniones, las hermanas, nosotras y también con los educadores, siempre decimos, ¿no? Nosotros podemos sembrar y bueno, vamos educando a los niños, porque los niños pasan con nosotros muchas más horas a veces que con ustedes, con vuestra familia. Ahora con la pandemia están pasando más tiempo con ustedes y el colegio ha entrado al recinto sagrado de vuestra familia, ¿no? Y ustedes están compartiendo con nosotras espacios que antes no hacían. Y entonces esto a nosotros nos llenaba de mucha responsabilidad y la exigencia a veces de algunos padres de familia es como que yo llevo al niño al colegio y ustedes me lo tienen que sacar perfecto porque yo lo quiero así. Y no había un acuerdo, una alianza, cómo educamos nosotras y cómo continúa la educación en casa, ¿no? Entonces, antes en vez, la mamá, el papá se daban los espacios de ir al colegio, de conversar con la profesora, de preguntar a sus amiguitos, etc. Hoy en día, por el trabajo, muchos papás ni alcanzan a ver a sus niños en semana, solo fin de semana, ¿no? Y entonces, todos estos contributos se han ido como alejando. Y por eso el Papa Francisco está buscando llamar la atención a todo el universo para volver a ese acuerdo, a esa alianza que debe haber entre la familia, las instituciones, los entes de gobierno, los entes políticos, sociológicos y también filosóficos, como también todo el mundo de la educación, para ver de realmente formar personas humanas que aseguren la supervivencia, aseguren el cuidado de la casa común, ¿no? Y en eso es importante el aporte de los padres de familia. Ustedes dirán, el colegio, estoy contenta con el colegio porque los estimula, pero también nosotros diremos estamos contentos con los padres de familia que vienen con nosotros porque nos colaboran, ¿no? Y entonces este trabajo de colaboración hace mucho, pero escuchen esto que les voy a compartir ahora. Despertarles en ellos esa fuerza, pues el comienzo empieza en nosotros como padres. Nosotros no podremos despertar la grandeza a nuestros hijos
si no la despertamos previamente en nosotros. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Pues bien, entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Y bien, como nos dice esta gran oradora, ¿no? Esta gran educadora, pues ustedes son los que nos ayudan a despertar la grandeza, a salir a flote, ¿no? Porque la tarea educativa no es tanto llenar al niño de conocimientos. Hoy en día las informaciones, el conocimiento lo encontramos en la red, en Google, y el amigo Google, ¿no? Y mucho mejor que a veces en la clase podemos encontrar, y los chiquillos cuando empiezan como se dice, navegar en el mundo del conocimiento, pues se informan, ¿no? Y a veces ganan a los profesores de la información. Pero la tarea educativa es ayudar a que el niño pues saque su potencial, ¿no? Saque a la luz sus capacidades y con sus capacidades genere, recree y pueda aportar a una sociedad mucho mejor que la nuestra y pueda ser él no solo un ser positivo, sino un ser capaz de generar
mejores caminos, mejor vida, mejor humanidad para el futuro. Es importante entonces, queridos padres de familia, que ustedes nos ayuden a despertar esas capacidades, ¿no? No a sencillamente que los chiquillos se acostumbren a cumplir como antes se hacía en las escuelas. No debe cumplir las tareas, pero a veces los niños no les gusta la tarea y empiezan a indagar ahora que tienen la posibilidad de navegar en la red, ¿no? Entonces es importante que ustedes también les den esas posibilidades de ir más allá, para que cada uno pueda ir despertando esas capacidades, ¿no? Otra temática que también los padres de familia nos pueden ayudar y que quisiera también que ustedes lo compartan, ¿no?, con los otros padres de familia, es esta incapacidad que en el mundo de hoy eh, es una, digamos, una gran dificultad para la educación si es mal entendida, y para la sociedad es nefasta porque eh, no se logra formar personas que sean capaces de vivir en comunidad dentro de una ciudad, dentro de un universo. ¿A qué me refiero? Esta capacidad de que los niños aprendan a saber lo que es un límite, ¿no? Muchas veces los padres de familia, por querer darle todo a los niños, a sus hijos, no colocan límites, ¿no? Y ese colocar los límites es muy importante en la educación, porque donde empieza el derecho del otro, es donde empieza el derecho del otro, hasta allí llega el límite de mi derecho personal, ¿no? Y eso desde los más pequeñitos tenemos que empezar a colocarnos para que nuestra sociedad no sea indiferente. Tenemos una sociedad cada vez más, digamos, individualista. ¿En qué sentido? Pues yo vivo, mi familia es feliz, solo los míos, y solo mis cosas, y solo mis deseos, solo mis sueños, ¿no? Me impactó muchísimo una vez que fui a uno de nuestros colegios y me asombré, ¿no?, el escuchar abuelito, ¿no? Llevaba un abuelito a una niña, le llevaba la mochila, un abuelito, ahora que no son mochilas. Oh, algo pasó. Me comunico con ella un momentito, ¿ya? Ya, ya me di cuenta, disculpe. A Entonces, ver, el abuelito, ¿estás con el... sí, la niña empezó a caminar y el abuelito le dijo, espérame, mira que yo no puedo con eso. Y le dijo la niña, le dijo, cuando yo sea grande, le dijo, yo no voy a permitir que mi mamá esté llevando las maletas de mis hijos. Le dijo así la pequeña. Y el abuelo le dice, ¿por qué? Porque se demora mucho. Yo voy a buscar a una persona más joven que lleve la maleta de mis hijos. Yo me quedé pensando la lógica de esta pequeña, ¿no? Yo me iba para otro lado. Y ya les había pasado en la conversación a los dos, y el abuelito le dice, pero qué mal agradecida eres. Yo estoy contigo. Sí, abuelito, pero estás muy viejito. Ya tú estás para el asilo. Ah, yo me quedé, ups, dije, me dolió tantísimo que la pequeña pense así. Dije, ¿qué? Me di media vuelta y le dije, ¿cómo te llamas? Pregunté su nombre, pregunté la hora, ¿no? Y después me fui a buscar a la profesora y a conversar con ella para que intervenga, porque esa es una visión, ¿no?, una visión de la sociedad.
Es una visión de que valen los que me sirven, valen los que son capaces, pero no valen porque son personas, ¿no? Y puedo yo trasbordar el límite del respeto. La pequeña lo había ofendido totalmente al abuelito, ¿no? Y entonces no sabía ella los límites que tenía frente a la persona. Y es más, yo le dije, ¿sabes qué? Ahora vas a aprender a cargar tu mochila. Tu mochila tiene ruedas, así que tu abuelito no va a llevar tu maleta. ¿Hasta dónde? Le dije al señor, ¿hasta dónde va? Me dice, mi carro está a la vuelta. Listo, le dije. Caballero, hoy día esta niña lleva su mochila, ¿no? Entonces le digo, vámonos, señor, le digo, vámonos. Ella que cargue, que lleve la maleta. El señor me miró, yo le guiñé el ojo y le dije que venga, ¿no? Y entonces la niñita le dijo, abuelita, abuelita, empezó a gritar, ¿no? A hacer majadería. Y yo me paré en la esquina y le dije, apúrate, ven, ¿no? Con la mochila ahí, que jale ella. No quería jalar, quería que el abuelo le jale. Le dije al Señor, ¿no? Usted, si usted ahora no le pone este límite, mañana más tarde esta niña lo va a pegar a usted. Y ahora tenemos que enseñarle los límites. Ella no puede faltarle el respeto de esa manera a usted. Me miró y me dijo, hermana, le digo, me disculpa, pero usted no se mueve, que venga. Yo me paré allí y llegó la chiquita. Me miró molesta, molestísima. Uno, porque no me conocía. Dos, porque jamás me había visto en el colegio. Yo andaba siempre en medio de las casas y no me conocen las alumnas ni las niñas porque estoy metida en otro rubro. Y entonces me miró y cuando fui a su salón a hablar con la profesora, yo la saludé y le hice así para que me reconociera, ¿no? Y me miró, se asustó cuando me miró, porque mi presencia le había enseñado un límite, ¿no? Y le dije, en adelante, tu abuelito no va a llevar tu maleta. Tú eres capaz de jalar tu maleta y no le vas a tratar de esa manera. Y le dije a la profesora el hecho y le dije, tienes que hablar sobre esto. Los límites se tienen que colocar. Y también esta doctora habla de esos límites. Les comparto lo que dice y hay ¿cómo se llama? Una herramienta muy bonita para utilizar y para saber trabajar con los niños, para aprender cómo ayudarles a generar y a aceptar los límites. Les comparto esto. Hola Pilar, mi nombre es Laura, yo soy madre de una niña de 12 años y uno de los temas más delicados en nuestra relación es el tema de los límites. Bueno, nuestra relación con los hijos y en general con los demás. Yo, pues hay veces que no sé si estoy siendo muy blanda, me estoy enfadando muy pronto. Entonces, ¿se puede aprender a decir que no sin llegar siempre a las discusiones? Hay que aprender a decir que no. El ser humano somos mamíferos sociales, que vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que vivir y convivir con ciertos límites. Y esos límites necesitamos aprender desde casa. Los padres tenemos que poner límites, aunque nos cueste, aunque nos duela. Sobre todo si a veces dices, es que no paso mucho tiempo en casa, ¿cómo voy a decirle que no porque me cuesta? O incluso padres separados, que luego se encuentran con sus hijos y tienen esa sensación de querer agradar en todo. Y ahí estamos haciendo un flaco favor si no somos capaces de poner límites. Límites en valores, límites en lo que cada uno considere. Pero la buena educación parte de dar espacio, de dar todo el margen de maniobra, de creatividad, de libertad, pero
cuidando los límites. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros como padres? Primero de todo, gestionando la culpa, la sensación de culpa. Fíjate, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, porque a veces tenemos ese discurso interior que tanto daño nos hace. Otro aspecto importante para saber decir no es hacerlo partiendo de un objetivo claro. Además, con una niña de 12 años, ya antes, imagínate, antes de que empiece el curso, podéis definir vosotros vuestros propios límites, los objetivos y los límites que no estás dispuesta como madre a que ella supere. Y ese es un acuerdo previo al que se puede hacer. Un acuerdo que puede implicar un éxito, un reconocimiento si se hace o una penalización si no se hace. Y eso es un acuerdo que tenéis que llegar a priori. De manera que cuando esta persona, en este caso tu hija, cometa cualquier error o haga lo que sea, pero traspase esa barrera, ese límite, ya sabe a priori que ha sido un compromiso mutuo que está rompiendo. Por lo tanto, saber decir no es algo importantísimo, porque nosotros decimos, cuando decimos no, estamos diciendo sí a otras cosas. Por ello, ¿yo qué haría? Diría, definiríamos previamente un acuerdo de objetivos. Segundo, gestionaría bien esa culpa que a veces tenemos como padres. Y tercero, incluso le invitaría a una negociación. Y eso me pasa hasta con mi hijo de 2 años. Si mi hijo de 2 años es capaz de negociar, yo creo que la negociación es inherente al ser humano. El otro día, Hugo, 2 años tiene, quería algo, estaba comiendo pero quería algo, y yo no quería dárselo, porque estaba comiendo y estaba muy pesado. Y le dije, negociamos algo. El primer plato lo comes y en el segundo te dejo que vayas a buscarlo y comes el segundo. Oye, mano de santo. Empezó a comer, y ya llegó al segundo, me mira y dijo, ya lo sé, es una negociación. Y choqué las 5, y así fue. Y es curioso, porque le puse un límite, yo quería que la comiera, pero me di cuenta que quizás estaba demasiado cansado, que para él era demasiado, pero de alguna manera flexibilizas un poquito y consigues el objetivo. Y le enseñas algo importante, esto es no, pero puedes conseguir sí si haces otra cosa a cambio. Y esa es la negociación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde la tierna infancia a que aprendan a negociar. Y eso lo logramos si nosotros sabemos, este es el límite que no puedes traspasar, o si lo quieres traspasar es a cambio de otra cosa. Y eso depende del objetivo que nosotros pongamos a priori. ¿Qué les pareció? Bueno, entonces es importante que nosotros de veras, como padres de familia, hagamos estas dos cosas, ¿no? Que es una gran colaboración en la educación, ¿no? El despertar en los chiquillos toda la capacidad y la creatividad, y también ayudarnos a nosotros educadores a saber gestionar los límites, ¿no? Y no tener miedo de colocar los límites, ¿no? A veces nosotros, por evitar el llanto, por evitar el enojo de los niños, decimos, ay no, para que no llore ya le doy. Y, ay no, para que no esté con el como ese puchero, decíamos antes, no sé ahora cómo dicen, ¿no? O el berrinche, entonces cedo. Y eso también nos puede pasar como educadores. Y poquito a poquito estamos educando un monstruo, un ser que no va a ser capaz de vivir en comunidad, que no va a ser capaz de respetar, que no va a ser capaz de decir hasta aquí nomás puedo y no voy más. Entonces es importante que, sobre todo en esta sociedad donde puede todo aquel que tiene dinero lo alcanza todo, al menos mal que la pandemia nos está enseñando que no todo lo puede alcanzar el dinero, pero hasta antes de la pandemia, ¿cuál es el afán de los padres de familia, de la gente? Tener dinero para poder tener todas las comodidades y, entre comillas, vivir feliz.
¿no? ¿Y qué enseñamos a los chiquillos, no? No importa la familia, lo importante es que se trabaje para tener dinero. Y entonces hay muchas cosas que han sido trastocadas en nuestra sociedad. Y entonces, ¿y por qué? Porque la sociedad nos empuja a eso, ¿no? Y vamos dejando y vamos optando algunos detalles que son muy importantes para la educación de nuestros hijos, ¿no? Y para la educación de los futuros hijos, ¿no? De los futuros padres, de los futuros ciudadanos y de los futuros políticos que tanto ahora en el Perú estamos sufriendo, ¿no? Que creo que ustedes y todos nosotros decimos basta ya con los políticos, porque vemos que tantas cosas van saliendo y vemos ahí que no hay una transparencia, no hay un dar todo el ser para jugarse por la responsabilidad que se asume, ¿no? Y es bien difícil. Yo misma digo, uy, si yo estuviera afuera en la sociedad, jamás me haría política, ¿no? Porque es un mundo que da susto, da miedo y al menos no nos garantiza, ¿no? Y eso es una pena, porque eso dice mucho de nosotros, de nuestros valores, de la sociedad como fortaleza, ¿no? Si somos capaces de levantarnos, si somos capaces de decir hasta aquí basta, o decir como me pasó una vez en un encuentro municipal al cual me invitaron. La gente decía, no, hay que votar con ese, roba, pero por lo menos hace algo por el barrio, ¿no? Y lo terminaron eligiendo hasta cuarta vez a ese alcalde, pero se sabía, era bien verídico que robaba, y lo sabíamos, todo el mundo lo sabía, pero lo eligieron. Y entonces decimos, ¿qué estamos dejando a nuestros niños, el futuro que viene después, ¿no? Por eso, queridos padres de familia, yo les agradezco de veras. Me ha gustado mucho escuchar su resonancia del inicial, ¿no? Yo les decía ayer a las profesoras, tenemos una grave responsabilidad en el inicial, porque somos, como decir, la primera mano que toca una masa virgen que va moldeando. Les decía, después de sus papás, ustedes, queridas profesoras, son las primeras manos que están moldeando esa humanidad de esos niños. Lo que ustedes hagan con ellos es muy, muy importante para el futuro, ¿no? Porque antes las profesoras de primer grado y de segundo grado tenían esa responsabilidad de poner las semillas, ¿no? Ahora es el inicial el que coloca las semillas. Ya cuando uno visita a las señoritas de primer grado, ya no se les dice niñas, son señoritas las de primer grado, ¿no? Porque se consideran ya grandes, ya no son chiquitas. Ya no soy niña, dice, ya soy señorita, ¿no? Y vaya, sexto grado ya se considera promoción. Entonces, digamos, la mentalidad va cambiando de estos niños, ¿no? Va cambiando, es otro tipo de mentalidad que va creciendo en ellos. Entonces, yo les agradezco de verdad por todo aquello que están colaborando a que nuestro inicial tenga resonancia en cada uno de sus niños, ¿no? Y podamos, digamos, colaborar con ustedes. En realidad, la educación de los hijos es responsabilidad de los papás. Nosotras colaboramos, pero en este último tiempo nos hemos convertido en responsables y resulta que los papás nos colaboran, ¿no? Entonces, como que ha habido un cambio por el tipo de sociedad y por la cantidad de responsabilidad en el trabajo que la sociedad nos exige. Pero yo quisiera de veras que le digan a los papás, a todos los papás, que no renuncien
a su derecho de ser los primeros responsables de la educación de sus hijos, que no renuncien de ninguna manera, porque es su derecho, ¿no? Y entonces, que más bien nos ayuden a nosotras, a las educadoras, a sentirnos siempre colaboradores de ustedes, porque ustedes llevan la batuta, es decir, llevan el camino, la visión de futuro, hacia dónde quieren que lleguen sus hijos, ¿no? Entonces, yo desde ahora les agradezco, digamos, esta colaboración. Seguiremos intentando de llevar el inicial en las redes, porque parece que vamos a seguir por lo menos otra mitad de año en este mismo ritmo, ¿no? Lamentablemente, pero veremos, ojalá que podamos lograr en todo el universo que las vacunas se validen, digamos, como lo esperamos, ¿no? Y que no tengamos sorpresas y todavía esperemos más tiempo, ¿no? Ya como que todo el Perú no aguanta estar encerrado, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir pensando que va cambiando todo. Pienso que ustedes en alguna forma, en algún momento han salido afuera, ¿no? Yo ya he salido varios momentos y es increíble el comportamiento que tenemos unos a otros, ¿no? Entonces, la forma de tratarnos, la forma de caminar, la forma de protegernos, la forma también de ceder, todo está cambiando afuera, ¿no? Entonces, que de verdad, digo, el Señor nos ayude a encontrar estas vacunas para que nuestra sociedad cambie para mejor, pero no para hacernos cada vez más islas o más personas que desconfiemos de todo, ¿no? Que el Señor de veras nos ayude a encontrar eso. Yo quisiera de ustedes alguna resonancia, si quisieran preguntar algo, decir algo, estoy para escucharles. Bueno, creo que o he hablado muy bien o muy mal. ¿No? Señora Rocío, señora... Ah, muy bien, Janina. Bueno, definitivamente los videos que ha compartido Sorelsi son muy importantes y nos hacen ver los cambios de sociedades que hemos venido viviendo, ¿no? Yo podría remontarme a la época del colegio o cuando era niña y cómo es que ahora ha cambiado tanto. Y sí, nosotros tenemos una gran misión y como usted dijo, no debemos renunciar a ella con la crianza y con la educación de nuestros hijos, que nosotros somos los primeros. Definitivamente nuestra sociedad aquí, por lo menos en Perú, lo que ha hecho es que las cosas negativas, como el peruano el vivo, se haya interiorizado como que es algo bueno. Que si tú no eres vivo, no eres una persona, no sé cuál es el término adecuado en decir, pero el ser una persona correcta, el querer cumplir las reglas, no es bien visto, ¿no? Entonces, yo lo he experimentado en diversas oportunidades, en diferentes momentos. Entonces, es eso, ¿no? Si tú no eres vivo, si tú no sacas la vuelta, si tú no engañas a la norma, entonces eres un tonto y el resto está más adelante que tú. Y eso es lo que quieren enseñar. Yo tuve una experiencia de ver a un niño de 7 años robando, ¿no? O sea, pero es cómo lo maquinó, o sea, cómo vio a otra persona, cómo utilizó los dedos para sacar, y como yo lo estaba viendo todo el trayecto, cuando yo me acerqué a decirle, su excusa fue, no, que se le estaba cayendo. Entonces le digo, si tú vas a tener lo mismo que el resto, ¿por qué lo haces? Entonces me dice, no, es que tengo hambre y quiero más. Ok, yo te voy a dar mi ticket. Le di mi ticket, pero después, como ya me quedé con eso, lo seguí viendo y lo volvió a hacer ya con el heladero, ¿no? O sea,
cómo saber, cómo hurtar, cómo robar, porque esa es la palabra, cómo aprender eso un niño de 7 años. O sea, es justo lo que usted dice, ¿no? Los límites, o sea, no hay límites y terminan normalizando muchas cosas que son negativas. Y a veces también generan frustración. Por ejemplo, a mi hija le genera mucha frustración cuando el resto no cumple las reglas, ¿no? Entonces, yo le digo que no todos van a cumplir las reglas, que debería ser lo normal, pero no todos lo van a hacer. Entonces, ella, yo digo, tienes que aprender a vivir con esa frustración, pero eso no significa que tú rompas las reglas. Y eso es un poco que no sabemos todavía qué va a venir más adelante, ¿no? Con la sociedad, en qué se está convirtiendo, en que ahora es mucho más materialista y es justamente generar más dinero y tener poca empatía con el resto y menos realmente vivir en familia y con los principios y valores que quizás se enseñaban antes, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad todavía en los niños que estamos formando. Y nuevamente agradecerle por este momento de compartir. Gracias. Gracias, Janina. Sí, Claudia, te escucho. Renzi, muchísimas gracias. Y yo quería compartirle que me quedo con dos ideas, que es, mis hijos son un reflejo, ¿no? En este caso que yo estoy participando mío y de mi esposo. Y qué importante el límite en los hijos, ¿no? Me quedo con eso para analizarlos, pero trabajando mucho con no caer en el tema de la culpabilidad, ¿no? Sino tomar acciones y sobre todo considero que orar mucho más, ¿no? Para pedirle esa sabiduría al Señor que necesito para poder aplicar en esos tiempos en que hemos cambiado, ¿no? Ahora los tenemos aquí, estamos juntos todo el día, ¿no? Y aprovechar estos momentos para poder potenciar y ayudarlo, ¿no? Ver más detalles porque estamos a tiempo completo, ¿no? Es un gran regalo, es lo que yo considero este momento, y tomar en cuenta que, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, una de 9, de 4 y de 3, y estoy en este momento en una etapa muy importante en que puedo sembrar muchas cosas, que es diario, pero que en el futuro todavía se va a ver, ¿no? Y es ahí donde voy a poder estar tranquila de que preparé a unos buenos niños, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, Sor Ingrid me dijo que ustedes van a ser portavoces, ¿no? A los demás padres de familia del mensaje que les estoy dejando, ¿no? En primer lugar, les pediría que les agradezcan a los papás, porque sé lo que significa permanecer en el colegio, ¿no? Desde toda esta ola de empobrecimiento que también está habiendo de nuestro país y de grandes despidos que se está dando en nuestro país, porque, bueno, pues, hay muchas empresas que están quebrando debido a la pandemia, ¿no? Entonces, agradezcan a los papás por este esfuerzo. También nosotras hemos hecho todo el esfuerzo al máximo para minimizar los costos, ¿no? Y también para poder seguir respondiendo en el inicial, ¿no? Viendo las plataformas, las capacitaciones que necesitan las profesoras para poder adecuarse a este otro modo de educar, ¿no? En segundo lugar, pues, denle los mensajes que les he dado, ¿no? Es decir, si es necesario, Ingrid, yo te comparto los videos que, bueno, son grandes ponencias, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y lo que he hecho yo es coger los pedacitos que yo quería, ¿no? Entonces, ya hay tantos programas ahora que uno aprende, ¿no? Con esta pandemia yo he aprendido hasta editar las cosas. Entonces uno tiene que agenciarse, ¿no? Entonces, el Banco Continental siempre a nivel mundial está promocionando algunas conferencias. Hay muy buenas conferencias. Ayer he compartido con las educadoras la de un neurocirujano, ¿no?
que también tienen otra visión, digamos, de cómo la educación y todas las otras ciencias nos pueden ir ayudando a ser mejores personas. Y lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Entonces, de todas maneras, le comparto a Sor Ingrid, si quieren ustedes tener los videitos, pero basta que ustedes coloquen ahí el nombre de tanto de, uno es Mario Alonso Puig y esta doctora me parece que es Roxana. Entonces ustedes pueden escucharles y se van a deleitar porque hablan de distintas temáticas, son foros, ¿no? Donde los educadores, los médicos, los padres de familia son invitados a estos foros y le van preguntando, ¿no? Diferentes temáticas y uno va aprendiendo también muchísimas cosas de cómo va evolucionando la ciencia y cómo también la humanidad puede crecer en relación, ¿no? Eso por un lado. Y tercero, pues invitarle a los padres de familia a tener mucha esperanza. Como buenos peruanos tenemos mucha capacidad de soporte, de aguante, como se dice, ¿no? Pero también somos muy creativos, ¿no? Entonces, animar a todos los padres de familia a continuar, digamos, en la brecha de esta pandemia, ¿no? Y a orar unos por otros, porque así como en el inicial hay tantos papás y familiares que han partido, ¿no? Y que vamos acompañando con la oración. Yo les compartí a no sé si a los cooperadores o a las educadoras les dije, ¿no? Al inicio yo tenía mi libretita y apuntaba los nombres que me daban para orar. Y todos los días leía. Al inicio me demoraba 1 minuto, 2 minutos. Llegué a demorarme media hora nombrando toda la gente que yo tenía para poner la intención. Y yo dije, Dios mío, así no voy a lograr. Entonces, lo que hice es poner mi mano sobre mi libretita y le decía, Señor, a través de mis dedos, lee todos esos nombres, ¿no? Porque exalumnas, padres de familia, educadores, amigos, familiares, todo el mundo pide oración, ¿no? Y entonces le dije al Señor, mira, con mis manos, haz que tú puedas llegar a todititas estas familias que están necesitando. Y todas las hermanas oramos por todos ustedes, ¿no? Y nuestro compromiso es con ustedes, de primera forma, ¿no? Cuando empezó la pandemia, yo les decía a mis hermanas, nuestro compromiso, primero, hermanas, es con la gente que el Señor nos ha regalado de tener en este año, ¿no? Entonces, nuestra primera ayuda, nuestro primer aporte va a ser nosotras, las familias de las hermanas, las familias que están, todas las familias de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que el Señor nos ha regalado en este año acompañar. Y no crean que ha sido fácil acompañarles, ¿no? Hemos padecido al inicio, estamos logrando una estabilidad, pero ya estamos pensando al próximo año, ¿no? Y ya estamos comenzando como inspectoría a pensar cómo lo vamos a diagramar el próximo año. Así somos las salesianas, ¿no? Estamos ya pensando en el calendario del próximo año, no terminamos de terminar este año y ya estamos pensando cómo vamos a llevar adelante, porque vemos que el tiempo nos gana. Antes nosotros acostumbrábamos a programar en diciembre, el próximo año. Ahora programamos en septiembre y en octubre el próximo año. Hemos ido adelantando, porque los compromisos se van llenando, ¿no? Es impactante cómo llegamos al 1 de enero y ya el año siguiente está llenito de encuentros, ¿no? Está copadito de encuentros, de reuniones, y cuando uno quiere añadir uno, desestabiliza todo el resto, ¿verdad, Ingrid?
Entonces dicen, no, eso no estaba programado, no puede entrar y todo. Entonces, ¿por qué? La sociedad nos ha metido en esta vida de programación, ¿no? Sin embargo, la vida de la pandemia nos ha enseñado que primero es la persona, primero es la vida y después las programaciones, ¿no es cierto? Entonces, saluden a todos los padres de familia y díganles que nuestra prioridad son sus niños, ustedes, a quienes nosotros estamos apostando a atender, a ayudar y apoyar para que sigamos logrando sacar de vuestros hijos lo mejor de cada uno. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Sorelsi. Una palabrita tiene la señora Yanina. Sí, Gracias. Sorelsi, permítame, a nombre de todas las familias de la institución, del nido, darles las gracias, en primer lugar, por haber dicho sí. Sí, a ser nuestra inspectora por estos años, estos 6 años que vienen, por animar y acompañar a todas sus hijas, a sus hijos, en realidad a los padres, a los colaboradores, a los abuelitos, a todos los que forman parte de la familia salesiana en esta situación de pandemia que vivimos, realzando, como ya lo dije antes, el carisma salesiano, que es algo que marca mucho y que quienes lo conocen se enamoran, y créame, como le dije yo, son 30 años que sigo este carisma. Le agradecemos por tenernos presente en sus oraciones, por sus mensajes y sobre todo por su gran vocación de servicio. Desde ya, Muchas gracias. tengan muy presente que nuestras oraciones la acompañan cada día, para que siga fortalecida en la misión que Dios y María Auxiliadora le han encomendado, y reiterarle todo nuestro apoyo en esta linda misión que ustedes tienen, que son nuestra familia. Gracias, Sorelsi. Muchas gracias, Yanina. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sorelsi. Bendiciones. Ese compromiso que nos has dejado lo vamos a hacer extensivo a todos los padres de familia. Gracias, papitos, mamitas. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches.